Buenas noches, bienvenidos al Banquete de Platón. Hace unos días, en el Centro de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de nuestra máxima casa de los Juchimanes, se presentó el Informe País del Instituto Nacional Electoral. Dicho informe retrata básicamente la calidad de la ciudadanía en México a través de un análisis metodológico de 6 dimensiones: Estado de Derecho y acceso a la justicia, participación política, sociedad civil, participación electoral, vida comunitaria, valores democráticos y redes de asociación, entre otras conclusiones. El informe País refleja una enorme desconfianza de los tabasqueños hacia las instituciones públicas. De ahí surgió la idea de entablar una serie de mesas de diálogo para provocar una cultura cívica y que se han puesto en marcha en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Creemos que recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones es fundamental para el desarrollo de la entidad. México se ubicó en el lugar 79 de 102 países encuestados en el índice del Estado de Derecho, y hay una deficiente cultura de la legalidad que se visualiza en porcentajes, por ejemplo, de un 29% de mexicanos que consideran que no se respetan las leyes, un 37% que dicen que las leyes se respetan pero muy poco, mientras que el 24% de la población no confía ni en los jueces y solo el 22% en la policía, mientras que un 19% confía en los partidos políticos y un 18% solamente le da su confianza a los diputados. Esto es una gran contradicción porque los mexicanos decimos que vivimos felices en una democracia, pero no estamos de acuerdo en que existan partidos ni diputados. Para reflexionar sobre estos tópicos desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, hemos invitado esta noche a destacados activistas en materia de democracia, ciudadanía, medio ambiente y derechos humanos, quienes a lo largo de 27 años han sorteado toda clase de dificultades para educar, promover y luchar en favor de la población tabasqueña, particularmente la más vulnerable, quienes han sido víctimas de violaciones. Ellos son activistas que promueven la cultura de la legalidad, educan a la ciudadanía contra la corrupción y la impunidad y todas las formas que atentan contra la vida y el medio ambiente de los tabasqueños. Damos la bienvenida a la licenciada Leonor Ramírez Bautista, presidente del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, y al licenciado Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del CODEUTAP. Quédate con nosotros en el Banquete de Platón y te invitamos a ver un breve video donde recopilamos estos 27 años de trabajo del CODEUTAP en Tabasco. Bienvenidos. En un mundo bajo el dominio del sistema capitalista, la humanidad ha sido testigos de cómo la depredación y la sobreexplotación de los recursos se ha convertido en una maquinaria que solo le ha generado a la mayoría de la población pobreza, enfermedades, despojos, destrucción y la contaminación de nuestro medio ambiente. Tabasco es un estado lleno de riquezas y bendiciones, en donde a lo largo de los años grupos de interés político y económicos se han encargado de arrastrarlo a los primeros lugares de contaminación, desigualdad social y pobreza en el país. La situación no podía continuar de esta manera. Es por ello que en diciembre de 1974 se estableció en la zona de plátano y cacao del municipio del Centro el equipo rural interreligioso en Tabasco, ante la situación de pobreza, violencia e inseguridad que se vivía en el estado, iniciándose así un proceso de concientización a través de la participación dentro de las comunidades eclesiales de base. Esta era un modelo de iglesia que no solo buscaba rezar, sino que buscaba transformar la realidad de la gente a través de la acción.
La gente de las comunidades tenía hambre y sed de justicia, por lo que todo lo que se impartía para su aprendizaje era aprovechado al máximo. Eran los inicios de un proyecto del que nunca se imaginaron sus creadores la enorme magnitud que se alcanzaría con el despertar del pueblo tabasqueño. No solo en Tabasco comenzaba la inquietud de grupos ciudadanos por la defensa y la promoción de los derechos humanos hacia sectores de la sociedad que por sus luchas o demandas eran encarcelados o perseguidos por el aparato del gobierno. A finales de la década de los 80 se había conformado en la Ciudad de México la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de Mariclera Costa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con Jesús Maldonado como director, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, con el padre Miguel Concha al frente. En abril de 1989 se realizó en Amatán, Chiapas, el último encuentro campesino del sureste, al cual asiste el padre Francisco Goitia y otros campesinos por la parroquia de Plátano y Cacao. En el encuentro se buscaban alternativas de lucha y organización para la defensa de los derechos humanos de la región. De ahí surge la idea de conformar un centro de derechos humanos, el cual atendería la zona norte de Chiapas, el estado de Tabasco y la zona sur de Veracruz. Ya de regreso en Tabasco, con la propuesta de conformar un comité de derechos humanos en la región, se suman compañeras y compañeros de las parroquias de Plátano y Cacao, de Comalcalco, Teapa, Zacotalpa, Nacajuca, San Carlos Macuspana, Poblado C28 de Cárdenas y algunos jóvenes profesionistas de la ciudad de Villahermosa, como Javier Núñez, Óscar Enrique Ramos, Juan José Galicia, las hermanas Juárez en Medina, Enoé y Rosario, Don Miguel García, Marta Irene Gómez, Guillermina Cruz y Mayra. Buenas noches. La filosofía de los derechos humanos nace el 10 de diciembre de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. México no goza de cabal salud porque existen graves señalamientos de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights, sobre varios temas que han dolido a la sociedad mexicana, por ejemplo, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el asesinato de periodistas, la homofobia, sacerdotes católicos asesinados y los feminicidios. El informe de México 2017 de Amnistía Internacional denuncia que la violencia contra las mujeres en el país es endémico. Esto es muy grave porque significa que está permeado básicamente en todos los aspectos de la estructura social y política de los mexicanos. ¿Qué le sucede a la sociedad mexicana? Esta noche le preguntamos a la presidenta del CODIUTAP y a nuestro amigo, el asesor jurídico de la mismo, Leonor, y a Efraín. Leonor, ¿qué le sucede a la sociedad mexicana? ¿Cuál es la agenda de los derechos humanos que ustedes desde la sociedad civil perciben en Tabasco? Bueno, pues nosotros la agenda que como organización estamos posicionando va principalmente en 4 líneas que vemos que son las más como problemáticas más sentidas en el Estado, ¿no? Una de ellas es precisamente lo que usted comentaba, es la línea de mujeres, derechos de las mujeres, perspectiva de género, equidad de género. Otra de las líneas es la línea de migrante, el proceso de acompañamiento a raíz de este fenómeno. Recordar que Tabasco es paso importante de migrantes, entonces en ese sentido también estamos trabajando esa línea. Y también los derechos económicos, sociales y culturales, que todo lo que tiene que ver con defensa de la tierra y medio ambiente. Y por supuesto cultura general de derechos, decimos nosotros. Pues es esta tarea de ir a las comunidades, a distintos espacios, escuelas, iglesias o parroquias, a fomentar esta cultura de los derechos humanos. Pues, Efraín, ¿quiere usted agregar algo? Sí, bueno, que yo creo que estas 4 líneas recogen la problemática que hoy vivimos todos los tabasqueños en Tabasco. Estas 4 líneas recogen la exigencia de seguridad
que exigen los ciudadanos al gobierno, tanto estatal como federal. Estas 4 líneas recogen la inconformidad de nuestros hermanos indígenas y campesinos contra la actividad petrolera que contamina sus tierras y los hunde en la miseria. Estas 4 líneas recogen el sentir de nuestros hermanos migrantes que se ven obligados a abandonar su lugar de origen. ¿Qué le parece si, para profundizar en estas líneas, vamos a un breve corte y regresamos para ahondar en estos temas que nos presenta el licenciado Efraín, asesor jurídico del CODUTAP? Vamos a un pequeño corte en el banquete de Platón. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón en este tema que ciertamente es de los más importantes para la sociedad tabasqueña. Y hoy nos preguntábamos hace un momento que hemos estado en la coyuntura mundial viendo cómo a México se le ha maltratado desde el punto de vista de los derechos humanos con este discurso racista, discriminatorio de parte del presidente Donald Trump, hay que decirlo con todas sus letras, que pues habla mal de la migración de los mexicanos y de los latinos en general hacia ese país. Pero no olvidemos que nosotros tenemos también la frontera sur, que México también colinda con nuestros hermanos centroamericanos. Y esta frontera sur pues ha resultado ser un poco problemática desde el punto de vista de los derechos humanos. Fray Tomás y otras organizaciones han señalado algunos pues digamos violaciones de derechos humanos, torturas, secuestros, mutilaciones contra los migrantes. Incluso muchos han perdido la vida. Licenciada Leonor, ¿cuál es la situación de las víctimas de derechos humanos en la frontera sur de México? Pues lamentablemente nosotros lo que vemos es una situación de total vulnerabilidad por nuestros hermanos migrantes en su paso por el estado de Tabasco. Sufren de todo tipo de violaciones, tanto por el crimen organizado como por las propias instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en el Estado. Son víctimas del propio Instituto Nacional de Migración, quien debería ser una de las principales instituciones que debe garantizar los derechos de nuestros hermanos migrantes, porque pues como bien sabemos, los derechos humanos van con la persona, ¿no? Independientemente de su nacionalidad, de su raza, de color de piel, ¿no? Entonces, el CODUTAP inició un trabajo en la frontera con Balancán, en los municipios de Balancán, en Tenosique, desde el año 99. Hicimos una labor ahí ardua de concientización de este trabajo sobre los derechos de los migrantes, en el sentido de que siempre se ha criminalizado a los migrantes, ¿no? Hubo una campaña por parte del gobierno de criminalizar a todos los migrantes. Incluso se decía que ellos eran los que trajeron enfermedades contagiosas, el paludismo, ¿no? Y era como, no podemos ayudar, ni siquiera acercarnos, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos haciendo una labor de concientización, de acompañamiento en esos primeros años que fueron difíciles, en el sentido de que fueron incluso torturados, los peores tratos recibidos por la propia Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que hay que señalar que efectivamente han habido incluso denuncias, no todos los miembros del Instituto Nacional de Migración, pero sí ha habido una cantidad que realmente preocupa. Pareciera que fuera en algunos casos pues parte del crimen organizado, ¿no? De hecho, el CODUTAP estuvo acompañando algunos casos de personas que sí, migrantes que sí se atrevieron a denunciar. ¿Y qué es lo que hemos visto? La triste realidad. Cuando se denuncia a un funcionario público o un servidor público en este sentido, lo más que pasa es que lo cambian de puesto o de lugar de trabajo, ¿no? Estos hechos son lamentables. No hay un castigo verdadero para que estos actos no queden en la impunidad. Es decir, tenemos, según lo que usted nos comenta, un alto grado de impunidad y en ese caso vulnerabilidad para los migrantes, que no son pocos y que últimamente se señalaba incluso que hay el fenómeno de los niños migrantes. Pero ¿qué les parece si vamos a ver de viva voz de los testimonios de los migrantes
que cruzan por la frontera de Tabasco rumbo a su sueño de conseguir alimento, de conseguir un futuro promisorio para sus familias. Vamos a ver este corte donde vemos el testimonio de los migrantes que atraviesan la frontera rumbo a los Estados Unidos. Adelante de Palenque, hicieron un retén, mucha gente se tiró desde arriba del tren, incluso estaba lleno de agua, y varias gente regresó golpeada para atrás, porque no podían pasar entre medio de las lagunas. Ahí aprovecharon, agarraron mucha gente, agarraron aproximadamente como unas 9 camionetas de documentados que venían. Pasó el sábado para ser domingo. A él lo golpearon. Casualmente fue allá cerca, adelante del ejido de Zaragoza, atrás de Temosillo. Viniendo de Palma. Viniendo de Palma. Atrás de La Palma. La Pedregal. Sí, entonces ahí sufrimos ese asalto. Eran 4 individuos vestidos de policía por la noche, como eso de las 11 de la noche. Pero no sé si serían policías o serían ladrones. Sí, muy informado. Con pistola, machete, forma como de policía, negro. Como eso de las 11 de la noche. Todos corrimos, que asustados porque andaban con armas. Él se cayó y ahí lo agarraron. Le robaron, le golpearon, le robaron. Fueron $60 y 200 pesos. Muy triste la situación humana, ¿no? El drama que viven estos, que son jóvenes, que son niños incluso, que se suben a la bestia, ¿no? Para poder alcanzar el sueño de la licenciada. Sí, últimamente este es otro fenómeno que hemos estado viendo en la cuestión de migración. Antes eran únicamente adultos y ahora hemos visto cómo ha crecido la migración por parte de menores y menores no acompañados. Y en este sentido, por ejemplo, en Tabasco se han asegurado, a nivel nacional en 2016 se aseguraron 40.542 menores no acompañados. 40.000, parece una cifra, digo, se dice muy rápido, pero imagínense ustedes, 40.000 niños o infantes. Sí, y de esos el 10% corresponden o fueron asegurados en nuestro estado. Y otras de las cosas que hemos estado documentando es que también como cuando estos menores se quedan en nuestro estado, tienen problemas para tener acceso a la salud, acceso a la educación, cuando son, pues sabemos que esos derechos los tenemos como simple personas, ¿no? Y todavía ellos son más vulnerables pues por el hecho de ser menores de edad, ¿no? Todo es una problemática que a nosotros nos preocupa, ¿no? En ese sentido. Y la labor del Coedutab ahí es fundamentalmente en documentar todas estas violaciones. Nosotros hemos estado documentando, incluso cuando se ha requerido hemos acompañado casos de denuncia o en casos de atención también cuando se niega el acceso a la salud, incluso en el caso de violaciones de mujeres migrantes, se han acompañado estos procesos en el municipio de Macuspana, que es donde tenemos el centro de apoyo con el que colaboramos más de cerca. Lamentablemente estas investigaciones o carpetas no se sigue el procedimiento porque pues ellos tienen que seguir su rumbo sí, exacto. hacia los Estados Unidos, si no tienen el tiempo de ratificar sus demandas, sus planteamientos, ¿no? Esto también es parte del drama de los derechos humanos. Así es. ¿El licenciado Efraín? Sí, pues preocupa que el Estado mexicano y sus autoridades pues muestren este desinterés para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, o peor aún, que sean las mismas autoridades las que atenten contra la vida, contra los derechos humanos de los migrantes, cuando debería de ser México un país con una cultura de migración, porque muchos mexicanos emigran a Estados Unidos. Entonces eso nos hace un país de migrantes y eso nos obliga a tener esa cultura de respeto hacia el migrante, porque nosotros exigimos respeto a nuestros mexicanos que van a Estados Unidos, pues lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo y respetar los derechos de las personas que vienen de otro país y que ni siquiera vienen a nuestro país, sino simplemente lo utilizan como medio de paso. Un medio de paso por necesidad. Así es.
¿Qué le parece, licenciado Efraín, si para profundizar en este tema vamos a un breve corte? Nos quedamos con esta idea: México es un territorio de migrantes que no solo expulsa migrantes, sino que también recibe migrantes y que necesita de políticas y de estructuras para poderle dar atención adecuadamente desde el punto de vista de los derechos humanos. Quédate con nosotros en el banquete de Platón. Están los hashtags donde puedes comunicarte con nosotros. Estamos hablando de ética y derechos humanos. Y hace unos días en Villahermosa tuvimos una situación que nos dio mucho que pensar. Hubo un accidente en el que se volcaron algunos semovientes y la población pues acudió inmediatamente, pero no acudió para auxiliar a los que habían sido accidentados, sino precisamente a cometer un acto que nos preocupa a todos porque se convirtió en un acto de rapiña, en un acto precisamente contra la legalidad. Y pues esto nos da que pensar porque después mucha gente cuando habla de derechos humanos también piensa que los derechos humanos es defender a los delincuentes, y mucho se les ha acusado a los organismos de derechos humanos injustamente de defender causas imposibles, ¿no? Como de defender la causa de los delincuentes. Licenciada Leonor, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo miran ustedes esta falta de cultura de nuestra sociedad, de solidaridad, de respeto a la propiedad ajena? Con mucha facilidad, pues un ciudadano se levanta y pone una cubeta enfrente de su casa porque pues, piensa que ese es su estación, y con eso no le permite que se estacionen otros. Empresarios que ponen anuncios a todo volumen, esta como especie de anarquía que a veces vemos por todas partes en la ciudad. Una persona se levanta y pone un bache frente a su casa, o bueno, muchas formas que reflejan una falta de cultura hacia el respeto a la ciudad, a la ciudadanía. A veces se dice que los que defienden los derechos humanos defienden a los delincuentes, que no defienden la legalidad. ¿Qué opina usted de esto, licenciada? Pues es lamentable, pero es la realidad que mucha o gran parte de la ciudadanía piensa que los derechos humanos existen para defenderlos a los delincuentes, ¿no? Y pues como bien usted lo decía, nosotros en el marco de la ley lo que se exige es el respeto a la legalidad, a los procesos, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en nuestro estado, hemos visto que esta idea errónea de los derechos humanos, de defender delincuentes, ha crecido ahora con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en el que pues se ha criticado cómo han dejado a delincuentes por delitos graves en libertad, ¿no? Pero eso no tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la incapacidad que tienen las autoridades, en este caso la Fiscalía, de realizar las investigaciones, de abrir las carpetas de investigación, pero no es precisamente porque ahora sí que con esta idea de que se esté dejando libre a un delincuente, ¿no? Son cosas totalmente distintas y son ideas equivocadas, erróneas en ese sentido de que pues se defiende a los delincuentes. Yo creo que nosotros exigimos el respeto a a la legalidad de los procesos, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos estado defendiendo. Sí, y es importante, ustedes están viendo en sus pantallas ahorita esos momentos en los que tristemente, ¿verdad?, personas que pues no es lo que se cataloga en otros lugares como el famoso robo famélico, el robo por hambre, porque no tiene nada que ver con eso. Eso más bien fue un acto de rapiña. No se trata de criminalizar tampoco la protesta social, pero esta tampoco es protesta social. Este fue claramente un acto delictivo y que bueno, hace unos días la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe anual del grupo de trabajo entre la empresa y los derechos humanos en Ginebra, Suiza. Y ahí resaltaron precisamente que uno de los grandes temas de México es la impunidad. Y señalaron en este grupo de trabajo de la ONU en Ginebra que mientras no exista respeto a los derechos humanos, tampoco existen condiciones para las empresas para que se desarrollen, para que haya estabilidad económica, para que haya credibilidad, que son básicas para que se desarrolle la economía del Estado.
además desde luego del cuidado del medio ambiente. Este binomio entre derechos humanos y empresa es muy importante y muchas veces pareciera que las empresas como que no participan de esta cultura de los derechos humanos. Licenciado. Sí, bueno, quiero hacer un comentario en cuanto a lo que comentaba sobre si las organizaciones de derechos humanos defienden delincuentes. Quiero precisar así muy puntual, derechos humanos tenemos todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos, ¿sí? Entonces, derechos humanos tiene el delincuente y derechos humanos tiene la víctima. Nosotros como organización de derechos humanos siempre vamos a pugnar para que se respete el Estado de Derecho en cuanto a los procesos a que son sujetos los delincuentes, que se les respeten sus garantías individuales, que se respeten sus derechos humanos. De igual forma, exigimos y cuidamos que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos de la víctima. Nosotros no pedimos impunidad para los delincuentes, lo que pedimos es que se juzguen conforme al Estado de Derecho. Y aquí hay una cosa muy importante, lo que decía la licenciada Leonor. Muchas veces un delincuente queda libre no por la intervención de los derechos humanos, sino por la falta de capacidad de los fiscales al momento de integrar carpetas o por la corrupción de los jueces a la hora de emitir una resolución o una sentencia. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las empresas y derechos humanos, nosotros esto lo vemos más reflejado en lo que tiene que ver con la actividad petrolera. Tabasco es un estado netamente petrolero, en donde por supuesto que hay intereses que tiene el gobierno, el Estado mexicano. Y esos intereses lo llevan a brindar impunidad, a brindar protección a empresas que llegan a lucrar, a servirse del Estado a costa de las comunidades indígenas, de las comunidades rurales. Hay empresas que se asientan en las comunidades y realizan actividad petrolera sin cumplir siquiera con las condiciones mínimas que le impone la norma. Hay empresas que llegan e instalan montañas de lodos de recorte de perforación en medio de las comunidades, ocasionando con esto enfermedades graves e incluso la muerte a quienes ahí habitan. Cuando hemos intervenido y hemos denunciado, nos encontramos que esas empresas en muchos casos ni siquiera cuentan con los permisos, ¿sí? Pero sí, Semarnat, Profepa, Cernapán, ahora la ASEA, saben que ahí están trabajando y no actúan. Entonces aquí nos encontramos con que estas empresas violan los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque llegan a sus comunidades a atentar contra su vida, a atentar contra su salud, y luego nos encontramos con que no hay ninguna autoridad que quiera hacer justicia. Estamos hablando de un tema no solo ético, sino también de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social, siendo que sabemos que hay comunidades, por ejemplo, me viene a la mente ahorita Oxiacaque y otras, que han sufrido de una severa contaminación, y bueno, pues esto es del dominio público, no estamos nosotros señalando nada que no la historia del Estado no haya señalado. No se han respondido en muchos casos las demandas de la población, muchos de ellos por su condición de pobreza, porque se trata de comunidades rurales, de comunidades campesinas, las menos favorecidas. Esto no quiere decir que se ponga en tela de juicio la actividad petrolera, la actividad empresarial, es lo que señala justamente la Organización de las Naciones Unidas entre Derechos Humanos y Empresa. Lo que se quiere señalar es que las empresas también tienen que participar de una manera más ética y respetando, desde luego, lo que también la Iglesia, en este caso el Papa Francisco, ha señalado como el cuidado del medio ambiente. ¿Quiere señalar algo, licenciada Leonor? Sí, pues en relación a esa visita que tuvo la Comisión de Empresas y Derechos Humanos a México, nosotros estuvimos participando activamente, posicionamos 3 casos. A nivel nacional se documentaron casi 100 casos sobre violaciones a derechos humanos precisamente por parte de las empresas. Cómo se ha permitido, aun cuando hay leyes
esta total vulnerabilidad hacia a las poblaciones más vulnerables, decimos nosotros, los campesinos, indígenas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ese informe reflejamos el caso de Benito Juárez, de una comunidad de Jalpa de Méndez, en el que una empresa está realizando una actividad de manejo de recortes de lodo de perforación a cielo abierto. ¿Qué le parece, licenciada, si vamos a un breve corte aquí en el banquete de Platón para poder profundizar en este tema? Quédate con nosotros, estamos hablando de ética y derechos humanos y puedes comunicarte a través del hashtag que aparece en tu pantalla. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en el banquete de Platón. Tabasco es uno de los estados más importantes del país porque además de que durante mucho tiempo surtimos carne, leche, frutas, etcétera, no solamente a la capital de la República, sino al extranjero, por las bondades de nuestra tierra, pues tenemos la gran fortuna de tener esta riqueza energética, esta riqueza petrolera, pero que, bueno, pues como pros y contras también tiene sus costos sociales. Licenciada, ¿usted quería agregar algo en el anterior corte sobre el tema de las reformas energéticas? Sí, bueno, en ese sentido, decir que en materia del sector hidrocarburos, a raíz de la reforma energética, se deja en total vulnerabilidad el acceso a la justicia de las comunidades campesinas e indígenas, donde llegan estas empresas que trabajan para Pemex, en el sentido de que se cambian, se le quitan facultades, por ejemplo, a Cernapán, a Semarnat, aquí en el estado, a Profepa, y se le dan estas facultades ahora a una nueva agencia, la Agencia de Seguridad Ambiental, que esta agencia únicamente está en la Ciudad de México. Entonces, decimos, están en total vulnerabilidad las comunidades que sufren estos impactos por contaminación en el sentido de estas empresas, porque lamentablemente un campesino o un indígena no tiene los recursos suficientes para ir a la Ciudad de México a interponer una queja como lo hacían aquí en Cernapán. Entonces, lo que nosotros decimos es esa falta de acceso total a la justicia. Cuando un campesino, un indígena va a ir a poner una queja, a dar seguimiento a la Ciudad de México, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es que el gobierno tiene, o al menos el gobernador o el gobierno de Tabasco debería de, como un gobierno preocupado por sus ciudadanos y ciudadanas, gestionar no sabemos si sea una oficina, una delegación, para que se dirija no solo, exacto, para que haya ese acceso a poder dar seguimiento a las violaciones a derechos humanos que sufren las comunidades campesinas e indígenas en nuestro estado. Muy interesante la propuesta del CODIUTAP de que estas quejas, que no son pocas, son muchas, puedan ser canalizadas a través de un organismo pues financiado por el gobierno del estado o bueno, pues de acuerdo a la estructura gubernamental que para ello se pueda proveer, pero es una muy buena sugerencia. Enviamos un saludo a Mónica Ecatl, que nos está mirando desde Villahermosa, y nos hace esta pregunta: ¿qué estamos haciendo como sociedad para no mirar al otro como un ser humano? ¿Qué estamos perdiendo en los valores, en la ética, para mirar al otro como un enemigo y no como un humano, un ser humano, un hermano necesitado? Muy buena pregunta, la dejamos en el aire. Yo quisiera ahorita a nuestros invitados preguntarles, fíjense que hace unos días veíamos en los noticieros locales las declaraciones del ombudsman estatal que mencionaba cuáles son las 5 instituciones que han recibido más quejas respecto a los derechos humanos. De hecho, nos dice que durante los últimos 10 años en Tabasco no han mejorado estas cifras, más bien se han mantenido, y que para sorpresa de todos nosotros ustedes pensarán que son otras instituciones, pero no, se las voy a leer. En primer lugar, la que encabeza el número de quejas por violaciones a los derechos humanos, según la Comisión Estatal, es la Fiscalía General del Estado. Le sigue en orden la Secretaría de Educación de Tabasco. Después le sigue la Secretaría de Seguridad Pública, la de Salud y la Defensoría de Oficio. Son los 5 primeros lugares y según el Ombudsman es una tendencia que casi no ha variado en los últimos 10 años. Es decir, en los últimos 10 años Tabasco no ha progresado, según estas cifras, en materia de derechos humanos. ¿Ustedes qué opinan de estas cifras? Porque tiene que ver básicamente con la manera en la que percibe. Sabemos que la Comisión Estatal
es un organismo gubernamental autónomo. Gracias. Cosa diferente a la comisión estatal, al comité que ustedes encabezan, porque es un comité ciudadano, es un comité de la organización civil organizada. ¿Qué opinan ustedes de estas cifras de las 500 quejas que reporta la comisión estatal en este primer semestre de 2017? Sí, bueno, nosotros coincidimos en estas mismas dependencias. Definitivamente la Fiscalía General del Estado, desde que era Procuraduría, ha sido de las más denunciadas por ser violadora de derechos humanos, seguridad pública, Secretaría de Salud, Educación, pero nosotros también le agregaríamos 2 instituciones más, solamente que quizás el Ombudsman no las menciona porque estas son federales, pero una sería Pemex, otra sería la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Serían 2 dependencias que de manera sistemática violan los derechos humanos de los tabasqueños a diario, ¿sí? Entonces, sí, desafortunadamente, decíamos, en el ámbito local, pues la Fiscalía, incluso en el año 2014, Human Rights Watch en su informe denuncia que en Tabasco se practica la tortura y a Tabasco lo ubican en el 4º lugar en la práctica de tortura en el año 2014, cuando todavía era Procuraduría, ¿sí? Entonces, cambia de nombre esta institución, pero cambia de titular, pero la base se continúa, pues. Entonces, eso nos hace pensar también que se sigan dando estos vicios, ¿no? Y pues algo que sirve para corroborarlo es que muchas de las personas que son detenidas son puestas en libertad por parte de los jueces. Los jueces los dejan en libertad. Que es el tema que señalaban hace un momento, no es un tema de necesariamente de defender a los delincuentes, sino es un tema procesal. Claro. A veces la falta de capacitación de los encargados de ejercer la justicia, que es un tema coyuntural. Sabemos que las reformas también en este tema con los juicios orales han hecho muy, muy problemático el que puedan acceder a la justicia, pero también los que están encargados de implementarla, ¿no? Claro, mire, en el 2011 se hace una reforma constitucional en materia de derechos humanos y a la par, bueno, desde el 2008 se empieza a dar el cambio o la implementación del nuevo sistema de justicia penal. A raíz de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal, hoy en día una persona puede quedar libre por una de 2 razones. Primero, que se demuestre su inocencia. Y segundo, que aunque sea responsable de haber cometido un delito, demuestre que se violó el debido proceso. Exacto. Y la violación al debido proceso, es lo que hoy en día está dejando libre a muchos delincuentes. Y esto, aclaro, no es responsabilidad de los derechos humanos, es responsabilidad de las autoridades que integran las carpetas, que resuelven, porque no siguen el proceso conforme a lo marca la ley. Entonces, ahora los abogados defensores pues se encuentran en un paraíso, porque ya le dicen al cliente, mira, eres culpable, no te preocupes, no vamos a demostrar tu inocencia, vamos a demostrar que se violó el debido proceso y por eso te sacamos, ¿no? Es muy complicado y es bueno que las universidades, las instituciones educativas reflexionen sobre la realidad. La realidad se impone, dice el filósofo vasco Javier Zubiri, y para nosotros es importante porque la Declaración Universal 1948 realmente es relativamente parte de la modernidad y no ha hecho posible que esta cultura permee, precisamente porque no se tiene sólidamente, éticamente en las instituciones un código precisamente de ética y de filosofía que sustente. Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de tortura, cuando hablamos de todos estos temas, precisamente lo que se deja ver es la ausencia de una filosofía que le dé sustento y que permita capacitar a las personas y a la sociedad civil a respetar lo que nos preguntaba la Mónica Eckert, cómo respetar a la vida del otro, al ser humano, al que está del otro lado y que no piensa igual, no siente igual, es pobre,
pero también tiene diferentes creencias y diferentes ideologías. Este es el gran reto de los derechos humanos y por eso en el banquete de Platón te hemos ofrecido esta noche un programa en el que nos damos que pensar cómo hacer para respetar los derechos humanos. Quiero darle las gracias a la licenciada Leonor y al licenciado Efraín del CODIUTAP, y en sus pantallas pueden ustedes ver los teléfonos donde pueden acudir a ellos en caso de requerir alguna recomendación o alguna asesoría. ¿Quieren ustedes agregar algo? Sí, pues decirles que el CODIUTAP está a disposición de, ahí se ofrece asesoría y acompañamiento gratuito, y pues las puertas están abiertas ahí para todo aquel que necesite. Nos queda despedirnos, licenciado, muchas gracias por su presencia y no olvidamos que este domingo es el Día del Padre, así que saludamos a todos los papás y abuelitos de Tabasco, recordándoles que un hombre es realmente rico cuando sus hijos corren a sus brazos, aunque sus manos estén vacías. Gracias por estar con nosotros en el Banquete de Platón, el programa de filosofía de la UJAT que te da qué pensar. Que tengas muy buenas noches.